Dios te bendiga, querido hermano, qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 139, un salmo muy especial sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Exalta estos atributos maravillosos del Señor. Y qué bueno es que contamos con un Dios que puede estar pendiente de todos nuestros asuntos, porque Él está presente en cada una de nuestras vidas. A Él nada le queda difícil, no hay nada oculto para Dios. Las cosas ante Él están como desnudas, dice el texto bíblico. Él todo lo ve. Él es nuestro Dios, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Por eso el salmista, teniendo claro este concepto, él alaba a Dios y exalta estos atributos. Te invito a leer este salmo, tiene 24 versículos, pero su mensaje es profundo, su mensaje es especial. Dios quiere que tú y yo tengamos claro este concepto y podamos alabarlo y ensalzarlo por todo lo que Él es y todo lo que nos da. Dice el versículo 1, Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esto es lo primordial que tú y yo debemos saber. Dios nos examina, Dios nos ve. ¿Por qué Él hace eso? ¿O por qué Él nos conoce? Porque Él nos creó. Fuimos hechura suya, salimos de sus manos. Y como Él nos creó, pues Él sabe qué es lo que hay en nosotros. Él nos examina. Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce incluso hasta cuántos cabellos tenemos. Él todo lo sabe. Nos conoce más que nosotros mismos. Por eso debemos entender que a Él no podemos engañarlo. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú cantas al Señor, cuando tú lees su palabra, cuando tú le das algo a Dios, debes hacerlo de sinceridad, porque a Dios no puedes engañarlo. Hay muchos que pretenden engañar a Dios y presentar un culto realmente muerto, pensando que así van a agradar al Señor, pero Dios no se agrada de eso. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y algo interesante, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora el versículo 4 dice algo poderoso. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios nos conoce incluso antes de nosotros hablar. Ya Él sabe lo que le vamos a decir. Y aquí entramos en un tema interesante, porque mira, si Dios conoce todo, antes de nosotros hablar, ya Dios sabe lo que le vamos a decir, entonces ¿por qué nos pide que oremos? Hay varios textos en la Biblia, por ejemplo, aquella mujer Agar, recuerda esa historia allí en Génesis capítulo 21. Agar va por el desierto errante, dice el texto, se le acaba el pan y el agua, deja a su muchacho para que muera, pero en ese momento el muchacho levanta su voz y llora, y un ángel de Dios se aparece y le pregunta, ¿qué tienes, Agar? Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios no sabía? ¿Será que no veía lo que estaba pasando? Claro que sí. Ahora, en otros textos del Nuevo Testamento también sucede algo similar. Jesús haciendo sus milagros, aquella mujer del flujo de sangre que viene y toca a Jesús. Y dice que Jesús se devuelve y pregunta, ¿quién me ha tocado? Él sabía, pero empieza a preguntar y luego la mujer le cuenta toda la verdad. Ahora, otro texto también donde Jesús va a sanar a un enfermo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces, Dios conoce todo. Dios lo sabe, entonces ¿por qué nos pide que oremos? ¿Por qué nos pide que le contemos? Y debemos entender esto, la oración no es un noticiero para Dios, no, porque dice el texto, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios ya conoce qué le voy a decir en mi oración a Él. Así que la oración no es para informar al Señor o para decirle cosas o para que Él se entere de nuestras cosas, no, porque Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué necesitamos orar? Es que la oración no es para Dios. La oración, querido hermano, el propósito de la oración es para fortalecerte a ti y a mí. Un ejemplo, estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad grande y necesitas desahogarte, necesitas hablar con alguien. Entonces buscas a un amigo o a una persona que te pueda apoyar
y le abres tu corazón y le cuentas. El hecho de abrirle tu corazón y contarle a esa persona, tú vas a encontrar en esa persona un aprecio, un afecto, porque te escucha. El abrir tu corazón a una persona, esto hace que haya una conexión allí. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, pasé por un momento difícil, una crisis grande, y encontré un apoyo en algunos pastores, algunos compañeros, y ese apoyo que me brindaron en esos momentos difíciles, al yo abrirles mi corazón y contarles, les tomé un aprecio grande a esos compañeros y a esos pastores. Hasta el día de hoy, nótese bien lo importante que es que alguien nos escuche. No simplemente porque se quiere enterar de las cosas que nosotros le vamos a contar, sino por apoyarnos, por estar ahí escuchándonos. Al nosotros desahogarnos ante esa persona, uno, encontramos tranquilidad y dos, encontramos confianza en esa persona. Entonces, eso es lo que quiere Dios. No enterarse de nuestras cosas, porque ya lo hemos leído. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Dios la conoce, así que no le vas a informar nada al Señor. Simplemente vas a abrir tu corazón, vas a desahogarte con el Señor para que puedas encontrar fortaleza, confianza y llegues a tener esa relación íntima con Jesús, esa conexión con Cristo, esa conexión con Dios. Y así puedas confiar en Él. ¿Te das cuenta lo importante que es orar? Por eso Lucas 18 dice el texto que Jesús les contó una parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escucha bien, la necesidad de orar. Y es lo que debemos hacer. Si tú no oras, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo omnisciente, es decir, Él conoce todas tus cosas, aunque tú no le cuentes nada, Él las sabe todas. Por tal motivo, si tú no oras, el que se debilita eres tú, querido hermano, eres tú quien se debilita, no es Dios, Dios sigue siendo el mismo. Por eso necesitas orar, necesitamos orar todos los días, oremos al Señor, abramos nuestro corazón a Él. Pidamos todos los días por el derramamiento del Espíritu Santo. La sierva de Dios en el Deseado de la Gente dice que Jesús todos los días, escucha bien, Jesús todos los días, cada mañana oraba al Padre para que le diera su Espíritu en ese día, para que en ese día Él estuviese conectado con el Espíritu Santo. Ahora, si esto lo hacía Jesús, ¿cuánto más tú y yo, simples mortales, deberíamos pedir todos los días el Espíritu Santo? Detrás y delante me rodeaste, dice el versículo 5, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Solamente debemos limitarnos a entender lo que la Biblia nos dice. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay demasiado cosas que nos son ocultas a nosotros y a veces perdemos y gastamos tiempo tratando de descubrir esos misterios que no nos fueron revelados, cuando descuidamos y dejamos a un lado las cosas que nos fueron reveladas. Tal conocimiento, ese conocimiento de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, sus atributos poderosos, para nosotros es demasiado conocimiento. No podremos comprenderlo. Algunos se desgastan intentando comprender esto, pero no lo van a lograr a comprender nunca, porque estamos hablando de Dios. ¿Y quién puede comprender a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Por toda la eternidad, dice la sierva de Dios, estaremos estudiando y nunca lograremos comprender y conocer perfectamente a Dios. No nos alcanzará la eternidad. Ahora, si la eternidad no nos alcanzará, ¿crees que aquí en la tierra podremos hacerlo? No, querido hermano. Por eso, bástate con aquello que Dios te ha dejado para que tú comprendas. Este conocimiento de Dios es alto, no lo podemos comprender. Todo esto hace parte de la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia, todo lo sabe. Él es el sabio, todo lo conoce. Esos son los primeros 6 versículos, exalta la omnisciencia de Dios. Ahora, el versículo 7 en adelante empieza a exaltar la omnipresencia de Dios. Y dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es interesante, no solamente porque debemos entender que Dios puede estar en cualquier lugar o en todos los lugares. No que todos los lugares son Dios, eso es panteísmo. Decir que la silla de la iglesia es Dios, que el púlpito es Dios, que la iglesia es Dios. No, eso es panteísmo, decir que todo es Dios. Una cosa es entender que Dios está en todo lugar, es decir, que Él es omnipresente, que a Él no le queda distante en ningún lugar, que no le queda difícil y no es imposible para Dios estar en todos los lugares, no, porque ese es un atributo que Él tiene. Pero otro es muy diferente decir que todas las cosas son Dios, que todo es Dios, que el micrófono es Dios, que la silla es Dios, que el piso es Dios, que el techo es Dios. Eso es panteísmo. Pero entonces es interesante entender esto, la omnipresencia de Dios, para entender que en ese problema por el cual tú estás pasando ahora, querido hermano, por esa oscuridad por la cual estás atravesando ahora, Dios tiene la solución. Esa oscuridad, por fuerte que sea, por densa que sea, por grande que sea, la noche, dice el versículo 12, resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esa oscuridad terrible, grande, que está atravesando tu vida ahora, Dios tiene la luz. Dios es luz y Él puede alumbrar tu camino. Por eso es que necesitas clamarle a Él. Por eso es que necesitas buscarlo a Él. Si estás pasando apuros y tratas de buscar solución por tus propias cuentas, no vas a encontrar solución, porque Cristo es la solución y es a Él a quien tú debes acudir. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas, dice el versículo 13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué expresiones más lindas del salmista para Dios. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Qué lindo mensaje y qué linda oración para Dios. Es la oración que tú y yo debemos hacer, querido hermano. Clamarle al Señor, Él quiere escucharlo de nuestros labios. No le basta solamente con saberlo, Él quiere escucharlo para que nosotros desarrollemos esa habilidad de confiar plenamente y absolutamente en Dios. Esto es lo que Dios pide. Por eso, querido hermano, por el momento que estés atravesando, por la crisis que estés atravesando, por la dificultad que estés atravesando ahora, por la oscuridad que estás pasando ahora, no importa cuán grande sea, no importa cuán inmensa sea, tú crees que no hay escapatoria, pero aquí acabamos de leer que aún las tinieblas son luz para Dios, que Él resplandece en la noche como el día. Por eso ningún problema le queda grande a Él, porque Él es más grande que cualquier cosa en este universo. Por eso clámale a Él, pídele a Él que esté en tu corazón, que te ayude y te oriente para encontrar siempre el camino de la verdad. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 139. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!